desearles un excelente sábado. Es para nosotros un verdadero placer darles la más cordial bienvenida a un foro más de ciencia política, estos espacios que el Colegio de Veracruz organiza y realiza para difundir el conocimiento en materia no solo de ciencia política, sino también de ciencias sociales, humanidades, y en el caso de este año 2023 conmemorativo de la figura del general Francisco Villa, a las y los revolucionarios y revolucionarias veracruzanos en esta historia no oficial, en esta microhistoria o esta historia regional que no ha sido lo suficientemente difundida en estos grandes libros de texto o estas grandes investigaciones historiográficas, pero que el Colegio de Veracruz, en esta preocupación por rescatar la memoria histórica en aras de la construcción de una mejor ciudadanía, está realizando. Y el día de hoy está dedicado este foro a Francisco Cuervo Martínez, maestro, poeta y revolucionario mexicano, para lo cual y para presentar esta interesante historia de Francisco Cuervo Martínez, nos complace presentar al maestro José Romero Cuervo Telles, que para quien pido un muy fuerte aplauso, por favor. Y a nuestro moderador, el maestro Juan Fernando Romero Cervantes Fuentes, profesor investigador de este Colegio de Veracruz, para quien también pido un muy fuerte aplauso. Y justamente para dar inicio a este foro de ciencia política, cedo el uso de la palabra a nuestro querido profesor investigador Juan Fernando Romero Cervantes Fuentes. Adelante, maestro. Sí. Ok, muchas gracias, muy amable. Okay. Bueno, pues tenemos el gusto de compartir con ustedes nuevamente la presencia del maestro Romero Cuervo, que nos ha hecho el favor de acompañarnos en varios eventos durante el presente año. En esta ocasión, dentro del foro de estudios revolucionarios, de veracruzanos revolucionarios, que está organizando el Colegio de Veracruz, al cual también felicito, en especial a su director, por su gran trabajo que se está desarrollando, que es necesario para mantenernos actualizados en lo que está pasando ahora relacionado con el pasado. Más tarde voy a explicar esta frase que acabo de decir. El maestro Romero Cuervo es un personaje dentro de la educación veracruzana. Ahorita me voy a permitir leer su semblanza, y en esta ocasión nos va a hablar de un personaje que es pariente suyo y que está uniendo dos temas que parecen difíciles: la revolución y la poesía. Sin embargo, en este personaje, como se verá, los dos temas se dieron, y pues es entonces doble o triplemente interesante. El maestro Romero Cuervo, en su trayectoria académica, destaca que es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, diplomado en Historia de México por la Universidad Pedagógica Veracruzana, diplomado en la Sabiduría de los Antiguos Mexicanos, es un título por Relia IDEC, diplomado en Veracruz 3 milenios por la institución arriba mencionada. Es miembro del número y expresidente de la Academia Mexicana de Educación, sección Veracruz. Durante el ejercicio de un año sabático en el DGETI, escribió y publicó la obra Lineamientos Generales de Filosofía, con texto de apoyo a la enseñanza de la asignatura en centros de bachillerato tecnológico. Inició estudios de maestría en filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Veracruzana. Ha escrito diversos artículos en algunos periódicos y revistas no especializadas. Escribió un ensayo breve sobre el origen del problema de la educación en México. Es autor de la propuesta hacia un nuevo normalismo para transformar y superar la formación del magisterio mexicano.
Ha impartido asimismo clases sobre materias del área histórico-social en varias instituciones de educación tecnológica de nivel medio y superior, así como la Universidad Tecnológica de México, la Universidad Veracruzana en las facultades de Ciencias Agrícolas y en Derecho. También ha impartido clases en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, posee diploma de participación relevante en el quinto concurso nacional de oratoria representado en el Distrito Federal. Actualmente es asesor cultural de la Escuela Superior de Oratoria en nuestra ciudad capital. Es miembro activo del Instituto de Relaciones Culturales México-Cubanas, Flores Magón Mella, y es hablante del idioma náhuatl en la región de Chicotepec, y tiene a cargo el haber sido siempre estudiante universitario. Finalmente, combina actividades del medio cultural con las actividades del medio urbano, participando en centros de difusión cultural e impartiendo conferencias, lo cual le agradecemos mucho. Muchas gracias, maestro. Bienvenido. Bueno, qué bien. Esto que me está ocurriendo al usar el micrófono, amigos todos, es la mejor demostración de que soy muy ignorante en materia de comunicación electrónica. Lo confieso, durante toda mi existencia no he usado un solo celular y no pienso usarlo. Bueno, ya es una necesidad. En primer lugar, agradezco siempre muchísimo pues, la oportunidad que nos brinda el Colegio de Veracruz y, por supuesto, la persona del ciudadano rector, el doctor Mario. Gracias, maestro. Muchísimas gracias, doctor. Me ha tocado en suerte sobrevivir al tiempo en que debía haber realizado lo que en este momento voy a iniciar, que es el conocimiento y la divulgación de la obra, no tanto la vida, pero sí la obra de un extraordinario personaje de nuestro estado de Veracruz, que durante el ejercicio de su vida, tanto académica como vida civil, en lo personal, produjo, ahorita van ustedes a atestiguarlo, una de las obras más importantes de nuestro país en materia de educación y de cultura social. El hermano de mi padre, el maestro Francisco Cuervo Martínez, ahí lo tenemos de frente. Personaje ilustre, absolutamente desconocido en su estado natal, aunque a nivel nacional tuvo en su momento pleno reconocimiento y divulgación de su obra, sobre todo en el campo de la educación pública mexicana. Mi tío Francisco puede ser analizado, puede ser conocido desde 3 ángulos de su personalidad. La primera, la que mejor lo identifica y lo define, es
la de haber sido maestro, en la significación más completa y más amplia del término. La segunda es la de haber sido poeta, un poeta lírico que cultivó diversos aspectos de la poesía, diversos géneros, pero sobre todo en la lírica y en la épica. Ahí están sus poemas que en unos momentos van ustedes a escuchar. Y en tercer lugar, su faceta, su personalidad de hombre, de mexicano, luchador social, que fue capaz, en el ejercicio de su existencia, luchar como un gran patriota, arriesgando su vida en las batallas más importantes, más cruentas, de mayor derramamiento de sangre de la Revolución Mexicana. Fue un revolucionario maderista a quien se debe el nombre de la patria chica, de la tierra, del poblado en que nació. Poblado situado en la Huasteca veracruzana, Ixhuatlán, uno de los 3 Ixhuatlanes del estado de Veracruz, pero este se denomina Ixhuatlán de Madero, en honor, en homenaje a la figura grandiosa del iniciador de la revolución, el apóstol de la democracia, el gran mexicano, el gran revolucionario político y social que fue don Francisco I. Madero. Por eso es Ixhuatlán de Madero. Aquí en uno de los textos que voy a recitar, para los que son paisanos de Ixhuatlán, tienen aquí presencia, pueden leer por qué es Ixhuatlán de Madero en la lección que viene en la página 65, que se denomina Viva Madero. Así se llama la lección, Viva Madero. Ojalá la lean con atención, claro, los paisanos sin duda lo van a hacer. Pero todo esto que estoy diciendo es absolutamente ignorado, en general, por nuestra sociedad veracruzana, no así a nivel nacional. Mi tío Francisco produce su obra extraordinaria y valiosísima como un aporte de un mexicano que entregó todo durante su vida, hace el riesgo de perderla en la gran batalla de Zacatecas, con la que la Revolución Mexicana triunfa frente a la dictadura porfiriana, con la que se destruye el ejército federal de Victoriano Huerta, el ejército porfiriano, y a partir del cual nace otro significado y concepto del ejército mexicano, lo militar, lo concerniente al poder castrense y militar de México, es muy distinto al concepto del militar y del poder militar de América entera. México tiene un ejército que es pueblo uniformado, y es absolutamente cierto a partir de lo ocurrido en la toma de Zacatecas y demás batallas interesantes de la vida nacional, de la vida de la lucha de la Revolución Mexicana, social y liberal. La Revolución Mexicana fue liberal y fue social profundamente. Con el tiempo se fue proyectando, se fue realizando en el proceso evolutivo ya del México en paz, entre comillas en paz, porque nunca ha estado casi, excepto en el periodo del gran general Cárdenas. Pero en fin, después retomo este tema. Quiero comenzar, para empezar, decirles, amigos todos, señor rector, personal todo que ha participado en estos foros de ciencia política que ha venido realizando, creo que atinada y oportunamente, la institución que nos cobija, que nos acoge, el Colegio de Rectores. Quiero comentarles, no es posible leer mucho, se nos pasaría el tiempo. Poseo 5 libros de textos México, que es la obra que creó mi tío Francisco, así se llama, Libro de Lectura Nacional México. Para los
los 6 grados de la educación primaria en el país, de los cuales tengo, en ese momento, los traigo, y de algo de ellos voy a leer. Poseo 4, el segundo, tercero, quinto y sexto de la educación básica nacional. El cuarto está en trámite su obtención, que nos lo van a enviar desde España, desde Iberlibro, aquella institución en España, porque allá está este libro de mi tío, y de ahí está en proceso el envío acá. Ya lo solicité. Fui a la Escuela Nacional de Maestros, en la que estudió mi tío Francisco, institución de la cual fue director mucho tiempo, y durante el cual escribió la mayor parte de su obra. Pero no solo estuvo en el ámbito de la educación. Mi tío Francisco fue un hombre en toda la extensión de la palabra, que hasta arriesgó su vida por su patria querida. Fue catedrático del heroico Colegio Militar. Sin duda ahí conoció al general Felipe Ángeles, al que le dedica junto con el general Villa su hermoso romance, La toma de Zacatecas. Como tal escribió este libro, Marte se llama el libro, o el efigie del dios Marte, dios de la guerra. Es un libro de gran valor para la formación militar en México. Él no fue militar, sin embargo, como maestro y como hombre de cultura universal, de cultura clásica, ese rasgo también de la obra de mi tío Francisco. Impartió clases en el colegio. Sin duda, conoció ahí al general. Pero de formación es, por sobre todo, maestro normalista y después maestro en niveles superiores. Fue catedrático de la Escuela Nacional Preparatoria, institución brillantísima, importantísima. En aquellos tiempos, esa institución fue fundada por Gabino Barreda, en los tiempos de la educación positivista, que se dio en la segunda parte del siglo XIX. Importantísima institución. Allí estudiaron los grandes personajes de nuestra historia patria, pero de veras notables, tanto los que fueron con el presidente Juárez a la lucha de la reforma y a la defensa de la patria frente a la intervención francesa, como los que fueron a la Revolución Mexicana. Allí, en esta escuela, estudió mi tío y dio clases, impartió clases de diferentes asignaturas. Se le daba al tío Francisco la madera de maestro en su significado más pleno, más completo, más auténtico. Y si no, lo constatará leyendo su obra. Quiero, en primer lugar, después de lo que he dicho, leer algunas lecciones, pero más que eso, creo que no podría leer lo que quisiera y lo que fuera mejor de su obra para su conocimiento, pero tengo la fortuna de que puedo leer el índice de cada texto para que conozcan los contenidos de la educación mexicana en su época de oro. Yo soy un apasionado defensor de la escuela mexicana, de la escuela que surge desde la Reforma y pasa por la Revolución y plasma los contenidos más brillantes, más generales de todos los campos del conocimiento. La ciencia, las artes y las humanidades se le dan a mi tío Francisco, y todo eso lo plasma en sus obras de educación básica. Quiero por eso leer solo el índice de algunos de sus libros, o de casi todos los libros.
Ese es de cuarto año. A los maestros, el número 1. Las pausas naturales en la lectura, la chinampina, el invierno, 3 pares y una sola, uso del punto, la unión es la fuerza, el decálogo de la salud, huyendo del agua, uso de la coma, la comunidad, la ondina, el mentiroso castigado, consejo del abuelo, la princesa encantada, uso del punto y coma, Narciso Mendoza, el niño artillero, uso de los 2 puntos. Yo creo que me voy a llevar mucho tiempo. Nada más con esto les voy a entender el contenido de los temas y clases y lecciones de la escuela mexicana en los años gloriosos del mejor normalismo de México. 2 décadas de la historia de México, comprendidas entre 1920, con el gobierno del gran general Álvaro Obregón a la cabeza, y a la cabeza de la Secretaría de Educación Pública, el gran pensador mexicano José Vasconcelos, se inicia en nuestro país lo que yo llamo durante 2 décadas la época de oro de la educación y la cultura. No es solamente la educación en su concepto técnico, ni siquiera solo pedagógico, sino como fundamento de toda cultura social, política, histórica, natural, científica, etc. Esa fue la gran época de la educación mexicana. Y él la protagoniza con su obra y con el ejercicio profesional como maestro. Y él la plasma, además, en sus obras. Aquí están todos. Voy a leer otro índice de este es el de sexto año. Aquí viene la página que les menciono, mis paisanos. Viva Madero. No, es la página 337. Viva. Pero les leo algo más del índice. El paisaje de Anáhuac. Esto lo escribió el más grande humanista, miembro del Ateneo de la Juventud, junto con Vasconcelos y Antonio Paz. Ese gran personaje que se llamó Alfonso Reyes, el hombre más culto de cultura clásica que ha vivido, nacido en América Latina. El gran Alfonso Reyes, hijo del general Reyes, que muere en la decena trágica, en plena lucha, en el Zócalo de la Ciudad de México. Norteño, el paisaje de Anáhuac. Luego, la dulce patria. Fíjense que los objetivos de la educación están plasmados en el artículo 3 y nadie los observa de hace más de 3 décadas atrás para acá. Los observaron en principio. Aquí, en esas 2 décadas, del 20 al 40, todo estaba fundado e inspirado en el contenido grandioso del artículo 3 constitucional. Pero fue relegándose al olvido, a la indiferencia, la gran educación de México. Qué triste, pero así fue. Sin embargo, antes de este olvido y de este daño terrible que se le ha hecho al pueblo y a la nación mexicana, al abandonar sus instituciones más importantes para el desarrollo con dignidad y con justicia y con libertad de este gran pueblo mexicano al que pertenecemos y con el cual estamos totalmente identificados en objetivos, en luchas y en actitudes. Hoy por hoy parece que hay una aurora de aquella grandeza de la educación y la cultura mexicana. Este es el momento, pero apenas se abre el panorama de lo que puede ser la grandeza de México en lo cultural. Tiene testimonios de cultura física, claro, de cultura objetiva, pero la cultura humanística, el pensamiento, el sentimiento y la actitud y voluntad no se puede alcanzar solo con aspectos de orden técnico o de orden positivo puramente
pragmático. No. Necesitamos otra escuela. Imitemos, no igual, sería absurdo, porque no podemos regresar al pasado, pero sí rescatemos los valores de aquello que fue como un renacimiento de la cultura y de la educación de México. Urge hacer eso y parece que hay la posibilidad a partir de ese régimen humanista. Humanismo es el reclamo hoy por hoy de la educación mexicana. Ya parece apuntar esa orientación, pero hay mucha resistencia y mucha oposición a esto. Es verdaderamente una necesidad imprescindible para el futuro de nuestra patria. Bueno, el idilio de los volcanes, Conferencia Internacional de la Radio, Cuernavaca, La Tierra, el Nido de Gorriones, la Zaragua de la Cascada Bellísima de Michoacán, Jalapa, aquí viene Jalapa. ¿Qué es el socialismo? Aquí están los contenidos de estos grandes libros. La cementera, Morelos, precursor del agrarismo, Canto a Morelos, artículo 27 constitucional, el más grandioso artículo. Cuando daba mis clases de Derecho Agrario era un apasionado de la descripción de la significación y contenido de este gran artículo de nuestra Carta Magna. Y mis alumnos estaban encantados. A los alumnos hay que enseñarles, hay que hablarles, hay que sacudirles su marasmo con conocimientos firmes y verdaderos. Es labor del maestro enseñar, no solo encargar tareas y calificar trabajos. No, el maestro tiene que ser un instructor, un ilustrador, un maestro como lo fueron aquellos que ya no existen hoy por hoy. Pero hay necesidad de que se vuelvan a revelar. Si algún día me dicen a mí, ya con la electrónica y con la línea y con el internet, ya los maestros van a desaparecer de la faz de la tierra. Si me dicen que esto va a ser, pues aceptaría para que se forme el maestro. Pero yo tengo una propuesta de nuevo normalismo. Va a aparecer pronto. Ojalá que aquí en nuestro colegio la podamos conocer. Pero en fin, prosigo leyendo los temas. El problema agrario, concepto de la felicidad, la salud y el deporte, el hallazgo de la belleza. Fíjense qué temas. No, una grandeza. Voy a leer de este otro libro algunas lecciones. No, son muchísimos. Y todos ellos importantes, de gran sabiduría. Caída del presidente Madero, la ciencia y la libertad. Qué equivocados estamos cuando tenemos conceptos de la libertad aquí en México. No, amigos, amados compañeros y paisanos, la libertad verdadera es solo la libertad social. El gran Simón Bolívar así lo sostiene. San Agustín lo dice claramente. La libertad es la posibilidad humana de realizar el bien, no del libertinaje horrendo que nos ha sumido en la decadencia social como país, como nación, como pueblo. Hay que entenderlo, hay que filosofar en el terreno de la cultura y de la educación. Sin eso no podemos construir futuro que valga la pena. Seguiremos en la decadencia, nos irá peor. Los pueblos tienen ciclos de desarrollo y de avance, de superación, pero también tienen momentos y ciclos de decadencia. Nosotros hemos vivido en los últimos años ciclos de decadencia. Con el neoliberalismo comenzó, en la década de los 80 empezó un proceso decadente en México. A la vez que se desarrolló un proceso de mucho crecimiento,
cuantitativo, o sea, lo económico, tuvo preponderancia, y creo que únicamente a eso se atendió, como en 30 años de historia contemporánea. Pero hoy podemos retomar la verdad en el terreno de la educación y la cultura. Y ahora hay que impulsar el humanismo. No quiere decir que la tecnología se deseche, es un formidable instrumento maravilloso, pero hay que usarlo como tal, como instrumento, como medio, no como solución y finalidad de un proceso que le llaman educativo y que no lo es, si hablamos con verdad, no lo es. Nuestros alumnos no aprenden, trabajan y gastan el material educativo, pero no aprenden y no se forjan almas con la inteligencia, como lo hizo el gran maestro veracruzano Castellanos Tinto, gran mexicano, gran educador, como lo hicieron los grandes educadores de la normal veracruzana, grandiosa generación de educadores verdaderos, a partir del gobierno del coronel Tejeda, en sus dos momentos, en sus dos periodos, floreció la educación en Veracruz. Fue grandiosa la educación mexicana aquí en Veracruz. La escuela normal Enrique Serrano es el referente obligado para entender la diferencia entre lo que fue la gran educación y la gran cultura derivada de ella y lo que después vino a ser disque y a ser educativo. Ya no fue así. No, aquí tenemos en Chicontepec, allá en el distrito de Chicontepec al que pertenece a nuestro pueblo de Cihuatlán de Madero. Allí estuvo Leopoldo Tiel. Yo estudié sexto año en Chicontepec en la escuela Leopoldo Tiel. Pero otros ilustres que trabajaron al lado del gobierno del coronel Tejeda, Gabriel Lucio, increíble. Y antes que ellos, el gran Rafael Ramírez, que al lado de Vasconcelos, durante el gobierno de Obregón, creó, difundió y realizó la más hermosa época de la educación rural en México. Se educó al indio, ese hermano nuestro, de sangre, de raíz, fundamental, prehispánico, al que no se le ha dado. Y no se trata de darlo, porque no es dar lo que se necesita, es solamente cumplir un deber ético, moral, sociológico, político y económico, por supuesto, con nuestros hermanos indígenas de México. Aquí voy a leer una lección sobre la redención de nuestra raza indígena. En fin, sería muy largo, pero hay otras cosas que debo decir. Y por eso aquí le paro el contenido de los índices de las obras que tengo de mi tío Francisco. Lo que me falta leer algunas lecciones de ese otro gran libro de mi tío. Se llama Marte, sobre virtudes militares, donde él impartió sus sabias enseñanzas a estudiantes del heroico colegio militar, orgullo mexicano, de donde salieron los héroes niños y todos los grandes dirigentes militares de la lucha, no para agredir a ninguna nación. El militar mexicano no se forma para agredir y para invadir a nadie. No está en la cultura, ni en la ley, ni en el propósito que seamos agresores, solo defensores, eso sí, muy celosos del suelo patrio. Y aquí se forma en este colegio esa clase de hombres. Marte, libro de lectura sobre virtudes militares, episodios históricos y morales, leyendas heroicas, reglas de conducta y poesías épicas, para uso de los alumnos del segundo año de las escuelas de tropa del Ejército Nacional, premiado en concurso
y aprobado por la Secretaría de Guerra y Marina, arreglado por el profesor Francisco Cuervo Martínez, Inspector General de Enseñanza en la República. Aquí tengo un gran contenido en otro ámbito de nuestra cultura y de nuestro conocimiento y de nuestra realidad. Solo voy a leer 2 lecciones, me parece que no las puedo dejar de considerar. Mi tío Francisco, sin duda, aunque no conoció a José Martí, pero leyó su obra desde el inicio. Y muchas de sus lecciones tienen que ver con la grandiosa obra del apóstol cubano. Esta lección sobre la libertad de José Martí, solo voy a leer una pequeña parte de ella. Libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado y a pensar y a hablar sin hipocresía. Un hombre que oculta lo que piensa o que no se atreve a decir lo que piensa no es un hombre honrado. Un hombre que obedece a un mal gobierno sin trabajar para que el gobierno sea bueno no es un hombre honrado. Un hombre que se conforma con obedecer las leyes tiránicas y permite que hombres injustos maltraten y vilipendien su país, no es un hombre honrado, etcétera, etcétera. Mi tío fue de esos, como Martí sostiene. Hay hombres honrados y con decoro que luchan por su patria, que no se conforman con vivir como viven, de manera animalesca, si acaso, lo cual no sería perjudicial para la sociedad entera, para el directamente practicante si lo es. Pero ese concepto de la honradez del hombre y del decoro y la dignidad del ser humano hay que conquistarlo por medio del conocimiento, de la reflexión y del ejercicio de la enseñanza cuando se es maestro. Por eso la formación de los alumnos en esta gran escuela mexicana fue integral y fue extraordinaria. Nunca ha tenido la historia de México 20 años de cultura diversa en todos los campos del conocimiento, del arte, de la ciencia y de la filosofía, así como de todas las artes que existen en la sociedad, como de 1920 a 1940. Ya venían esos grandes hombres desde el Ateneo de la Juventud en 1908, pero algunos entraron a la revolución y después se hicieron funcionarios de la Secretaría de Educación y otras secretarías. Ahí estaba el gran pintor, o los grandes pintores mexicanos, Diego Rivera. Estaba Vasconcelos, Antonio Caso, Alfonso Reyes, fueron integrantes del Ateneo de la Juventud, que después se hicieron formidables escritores, artistas, Silvestre Revueltas en la música, Pablo Macayo también en la música, en la literatura, ya no se diga, Martín Luis Guzmán, el villista intelectual más importante que ha tenido México, don Martín Luis Guzmán. Allí se formó, de ahí vino y proyectó su gran producción literaria como gran escritor. Puedo mencionar muchísimos más, no hace mucha falta. Solo les quiero decir que hablando de escritores, mi tío Francisco no fue lo que se llama técnicamente un escritor. Escribió poema, fue poeta, escribió varias lecciones en el ejercicio y en el cumplimiento de su función de maestro. Proyectó cultura universal, pero estrictamente no fue escritor. No hay ningún cuento, no hay ningún ensayo, no hay ninguna novela de mi tío Francisco, como las novelas de Martín Luis Guzmán, extraordinarias de la Revolución, Mariano Suelo, todos los grandes escritores. Todo eso floreció en 2 décadas, cuando mi tío daba sus clases y producía su obra
porque la otra faceta de mi tío fue la de ser poeta y luego revolucionario. Aquí dejo el texto de Marte, pero qué barbaridad. Lo conseguí a través del internet, porque no existe ninguna librería. Esos contenidos y esa gran obra de la cultura y de la educación mexicana fueron desapareciendo. Por eso hay que conseguirlos hasta Europa. Allá estamos haciendo el trámite con mi hija para obtener el libro de Portal. Porque allá, ¿por qué razones se fue? Tengo una, pero quizás no sea la verdadera. A mi tío le tocó ser villista notable y escribí toda la obra de la Revolución triunfante en las batallas del norte. Pero era veracruzano. Pero el triunfo de la Revolución Mexicana hecha gobierno no fue villista, porque la Convención de Aguascalientes, que sí fue villista y zapatista, no se convirtió en gobierno efectivo y eficaz. Entonces el gobierno efectivo y eficaz fue carrancista. Carranza era norteño, pero los carrancistas más notables fueron veracruzanos. Aquí no tuvieron los villistas ni los zapatistas. En un principio sí, pero conforme fue avanzando la fuerza de la revolución, el carrancismo se afianza y se consolida en Veracruz. Fue su mejor baluarte cuando fue vencido por la Convención Revolucionaria de Aguascalientes. Se vino aquí el mejor vacío. Aquí estuvo. Aquí dictó la ley del 6 de enero de 1915, la gran ley agraria, con la cual le quitó a Zapata y a Villa las banderas de las luchas populares del agrarismo y del obrerismo en México. Se las quitó hábilmente, como era un gran político, no se puede discutir. Eso lo hizo Venustiano Carranza. Pero él no era revolucionario social. El plan de Guadalupe que enarboló para combatir a Huerta no tiene un solo punto de contenido social, político social. Fue eminentemente político. Nada de eso. Independiente de eso, no quiere decir que no pudo haber sido. Y de hecho, como no rechazó la Constitución de 17, y aunque presionado por los villistas y carrancistas, tuvo que admitir la instalación del Congreso Constituyente de Querétaro, allí están los principios por los que Villa, Zapata y los demás, Obregón, Calles y todos los demás, convirtieron en ley suprema. Pero Carranza, muy aparte de su voluntad, tuvo que someterse y promulgarlo, pero en el fondo no tenía formación social, sino eminentemente política. Era un asentado, un terrateniente, un porfiriano, como lo fueron muchos, pero algunos, también Madero lo fue, y sin embargo el pensamiento maderista fue profundo, extraordinariamente democrático y social. Quienes crean que Madero no fue un gran revolucionario social, que lean la administración durante esos, tristemente, año y fracción de su gobierno, para que vean la obra que desplegó, que no la realizó y no la culminó, porque fue traicionado por los intereses tanto de los políticos y sobre todo militares del porfiriato, como los intereses del imperialismo de todo el mundo, pero particularmente el imperialismo norteamericano, que fraguó la traición. Y en eso tiene mérito Carranza, porque desconoce el gobierno espúreo de Victoriano Huerta y lo combate. Políticamente era aceptable, bueno, pero la formación, el pensamiento de Carranza no era social. Y así gobernó durante el momento en que le tocó, después de que se promulga la Constitución de 17, hasta 1920, en que fallece víctima también de un acto de violencia que ya conocen ustedes en la Sierra de Puebla. Mataron al varón de 400, pero antes de morir Carranza ya había mandado a asesinar a Emiliano Zapata en 1919 en Chinampa. Y los carrancistas del general Pablo González y todos los demás
militares del carrancismo, no tenían esta orientación de los derechos sociales, de los derechos humanos, de los derechos del proletariado, de los derechos de los pobres, de los indios. No tenían ese criterio y esa ideología. No la tuvieron. Sin embargo, Carranza tuvo el poder y la consecuencia, en cierta manera, fue esa. Murió también por la combinación de fuerzas que se aliaron para derrotarlo del poder a través del asesinato en la Sierra de Puebla. La revolución después se hizo social. Con Obregón empezó el proceso de desarrollo de la revolución social. Repartió la tierra, se llevó a Antonio Díaz Soto y Gama, viejo luchador zapatista y antes magonista, de los grandes revolucionarios sociales del magonismo. Se lo llevó como secretario del RAP y se repartió la tierra y se protegió al obrero, se le garantizaron sus derechos. Como consecuencia de la revolución y de la aportación de la Casa del Obrero Mundial al general Obregón en la Ciudad de México durante la lucha revolucionaria general. Eso fue grandioso. Después, algo parecido a eso realizó el general Beltrán Pérez Calles, que también fue extraordinario maestro de aquellos tiempos. Pero no fue suficiente, fue muy poco, fue apenas el principio de lo que debía hacerse para justificar tanta sangre derramada y tanto esfuerzo de los mexicanos pobres que se fueron a las filas a derramar su sangre. ¿Quién fue el que vino a hacer aquello que faltaba en ese momento? El general ilustre, demócrata social, Lázaro Cárdenas del Río, de 1934 a 1940, enfrentado al imperialismo, con profunda formación social, militar del pueblo, sostenedor de los intereses de la patria mexicana, gran patriota, gran demócrata, el ilustre general Lázaro Cárdenas del Río. Estableció la educación popular amplia y hasta avisos de escuela socialista durante su gobierno, que no era socialista en realidad, pero sí racionalista, contra los fanatismos, contra los prejuicios, contra los intereses ilegítimos de la sociedad. Así fue la educación buena de México, la educación grande del normalismo histórico de México. De aquí, de nuestros maestros, de Manuel Cetello, de Gutiérrez, en fin, todos los grandes maestros de México. Qué lamentable, pero bueno, si analizamos, hubo motivos y razones que fueron dando lugar a esa grandeza y esa gloria del normalismo y de la cultura y educación mexicana fuera en decadencia, en disminución, hasta que de ella no ha quedado nada. Solo recuerdo, no hay nada de la gran educación mexicana, en la escuela mexicana. Vamos a ver si todavía se puede lograr algo con el renacimiento, con la nueva formación de un magisterio que hace falta que entre al ejercicio de la misión de los verdaderos maestros. Están agotando esa especie extinta, ya no hay, pero puede haberlos. A partir de este momento quizás tengamos la oportunidad de hacerlo, porque es una necesidad. Pero paso a la parte de que ya es la fase final de mi intervención, de mi participación. Quiero leer de la obra poética de mi tío Francisco, otra de sus aspectos de su personalidad valiosa, algunas poesías del Sendero Sentimental. Este es el libro, Sendero Sentimental. Aquí está la producción poética de este mexicano
de gran valía. Como maestro fue lo mejor, pero también como luchador social y revolucionario. Primero maderista. A él se debe la comisión que hizo que Izhuatlán no fuera escenario de una cruenta lucha entre el maderismo y las fuerzas del porfiriato. Pudo haber sido una matanza general. A él se formó la comisión para decirle al general Gabriel Hernández, maderista, consecuente, grandioso general, que después lo mataron, después de la escena trágica, lo mandó a matar Huerta, al general Gabriel Hernández, extraordinario maderista. Fue mi tío Francisco junto con otro pariente mío de nombre Enrique Cuervo y un paisano veracruzano de nombre Hilario Tecillos, formaron una comisión para pedirle al general Gabriel Hernández que no entrara en son de guerra y de muerte a Izhuatlán, que aceptara la invitación que ellos llevaban en representación del pueblo de que pudiera entrar de San Pedro y San Juan a las puertas de Izhuatlán y tomara el pueblo en son de triunfo, pero sin derramamiento de sangre. Sin embargo, a pesar de este interés, hubo enfrentamiento porque los porfirianos no aceptaron cruzados de brazos la entrada del maderismo en Izhuatlán. Finalmente triunfa el maderismo. Y hay un hecho heroico de un joven izhuateco de nombre Magín González, que es fusilado en el kiosco en la plaza central de Izhuatlán, pero podía salvar la vida si podía decir viva Porfirio Díaz. Y en lugar de decir viva Porfirio Díaz, dijo viva Madero. 3 momentos increíbles del heroísmo, de la determinación de este joven de 18 años, Magín González. Ahí lo mataron. La tercera ocasión fue en fuego. La primera, preparen, digan, griten, viva Porfirio Díaz, dijo viva Madero. Segunda, apunten, grite, viva Porfirio Díaz, viva Madero. Y en la tercera, fuego. Nunca dijo viva Porfirio Díaz. Un héroe indiscutible, joven, de la revolución. Después, el Congreso de Veracruz, el honorable Congreso del Estado, dispuso, mediante una determinación del Poder Ejecutivo, decreto, una ley, para que Izhuatlán se llamara Izhuatlán de Madero, en 1920 y tantos. Pero bueno, me falta leer 2 lecciones con las que debo terminar, porque ya algunos estarán cansados. 2 lecciones de este sendero sentimental. Una se intitula La Revolución. Mi tío Francisco describe aquí lo terrible, lo correcto que fue la revolución. Él participó, pero no porque fuera un amante de matar al prójimo. El mandamiento no matarás no acusa, ni limita, ni disminuye a los revolucionarios que tuvieron que matar. Ya lo dice el Manelik de Antonio Médiz Bolio: a veces es preciso que la sangre se vierta. Así es, hay momentos en que sí, momentos históricos. El gran Maximiliano Robespierre, en la Revolución Francesa, que fue una de las más cruentas del mundo, escribió esta expresión, produjo esta expresión: cuando un gobierno pisotea los derechos de un pueblo, la revolución es para el pueblo el más sagrado de los derechos y el más encomioso de los deberes. Y eso debe inspirar y debe enorgullecer a quienes han tenido que ir a la guerra para la defensa de su pueblo, de su patria. Yo en lo personal les expreso que nunca he matado a un hombre, aunque tengo algunas
creencia de algunos paisanos míos que yo maté. ¿No? Lo pueden comprobar. Yo salvé la vida de un indio. Y un paisano mató al indio valiente que se lanzó con machete en mano contra mi hermano, con el que yo vivía y tenía que trabajar con él, siendo estudiante universitario. Todavía no me recibí. Mi hermano tuvo necesidad que yo le ignorara en aquel medio violento de Ixhuatlán. No porque yo fuera valiente, yo no lo quería para matar, pero como andaba con él y le servía yo de apoyo y de amigo, confidente, pues me llevó con él y fui. En los años del movimiento estudiantil no tenía yo clase, fui. Allá le serví. Manejaba una camioneta Willis, en aquel terreno no teníamos carretera, y de Ixhuatlán era una odisea, hasta que el gobierno del licenciado Chirinos, Patricio Chirinos, construyó una excelente carretera, Ixhuatlán de Madero. Pero yo primero conocí un avión y después un camión. Allá en mi tierra llegaban aviones, bimotores y avionetas, pero no había ningún vehículo de combustión interna de tierra. No lo hubo durante toda mi niñez y toda mi juventud. Hasta que ya fui adulto hubo carretera en mi pueblo. Pero les comento esto porque andaba con mi hermano y le servía yo como chofer, a veces. Y a veces simplemente andaba con él. Y me obsequió una pistola, me la prestó. Porque como él tenía enemigos, yo ni sabía quiénes eran. Ni me interesaba saber, yo no fui a eso. Pero me la entregó y un buen caballo. Y con él anduve. Pero siempre andaban otros con él. Y cuando tuvimos ese encuentro con este par de paisanos, uno de ellos, valientísimo, digno descendiente de Cuauhtémoc, se abalanzó sobre mi hermano, que lo quería no matar, sino solamente amarrar con una reata, con un cable, para llevarlo a la justicia de Chicontepec, porque era ladrón, robaba alambre y robaba vacas. Entonces, era temible ese sujeto. Ya lo habían tenido un tiempo en la cárcel, pero se les había fugado a los policías. Era bragado. Entonces, de frente nos lo fuimos encontrando en el camino vecinal. Y mi hermano dijo: acabo de poner la demanda para que de nuevo lo prenda. Pero ahí viene, es decir, lo vio, lo vamos a amarrar para llevarlo en la camioneta. Y después había que arreglen eso las autoridades. No lo querían matar nadie. Si lo hubieran querido matar, no había necesidad ni de bajarse de la camioneta. Desde arriba de la redilla, con armas que llevaba, si lo hubieran matado. Lo quiso aprender, porque mi hermano sabía de esas cosas. Fue 2 veces alcalde de Ixhuatlán de Madero y luchó contra muchas situaciones indebidas e injustas. Y también fue medio poeta. Era otro momento, diré algo de eso. Entonces, yo me bajé para que el chofer le amarrara los brazos, subiera al vehículo, con pistola en el cinto, pero jamás, ni siquiera en la mente me pasó que yo tuviera que usar esa pistola. Pero en el instante en que lo iba a agarrar mi hermano, el indígena sacó un machete enorme, se le fue encima y había llovido, estaba resbaloso el piso. Mi hermano se cayó. Pero en ese instante que cayó mi hermano, el cuñado de él, qué bueno que tengo la oportunidad de decirlo, ojalá que se difunda allá entre mis paisanos, porque aquí, a mí me consideraron que yo fui el matón que anduve un tiempo allá, no hay nada. Entonces en ese momento el cuñado de mi hermano, que sí era hombre de armas tomar y que era todo personaje del uso de la pistola, generalmente súper, le empezó a tirar de balazos al indígena en la acción de lanzar el machetazo hacia mi hermano. Y tuvo el tiempo de pegar y cayó el indígena. Cayó muerto, pegó bien.
Pero el indio iba con un compañero de camino. Y entonces el cuñado de mi hermano, que había tenido una actitud congruente con su papel, era pistolero, dice: también vamos a matar a este, porque si no va a ir a hablar. Bueno, lo que hubiera sido, como acostumbran hacer que las cosas sean. Y en ese instante me brotó a mí el coraje. Y en ese instante me paré de frente a él y le dije: no vas a matar a nadie. Y le hablé en náhuatl al indígena. Entonces le hablé en náhuatl y le dije: sigue tu camino y cuenta a quienes encuentres cómo se desarrollaron estas cosas aquí. No tienes por qué morir, vete, que Dios te cuide. Y se fue. Y yo me enfrenté al cuñado de mi hermano en ese momento con coraje, porque quería matar al otro. Al primero tenía razón, es decir, estaba en su actitud correcta, pero no en la segunda, de matarlo para que no lo delatara. Y ojalá que el indígena haya hablado allá, yo no sé ni de dónde era, porque después de ese año y de esa acción yo me regresé a México a estudiar. Yo así había quedado con mi hermano: voy a andar contigo unos meses, como dices, pero yo tengo que continuar mis estudios. Yo no le doy permiso. Yo nunca dejé la idea de terminar mi carrera y titularme de licenciado en Derecho, porque se lo expliqué a mi padre que eso iba a hacer, y para eso me habían mandado a estudiar. Me mandaron a Jalapa y después a la Universidad Nacional, y allá hice mi carrera. Entonces les cuento eso solo porque se da el caso de no matarás. Y la Revolución Mexicana fue de muchos muertos y de muchos que tuvieron que matar, pero no mataban por matar, por maldad. El escritor muy famoso que siempre combate al presidente y al modelo que estamos viviendo, de la Cuarta Transformación, un gran escritor, historiador notable, que se llama Héctor Aguilar Camín. Al hablar de Francisco Villa, ahora que estamos en el homenaje del año dedicado al general Villa, no lo baja de matón, pero de matón no le concede un solo mérito al general Francisco Villa, porque se sabe de memoria todas las matanzas que hizo. Porque sí mató, pero por supuesto que sí. A la guerra no se va a divertirse, se va a enfrentar al enemigo por motivos superiores. Para los revolucionarios son las causas del pueblo, es la honradez y el decoro del hombre, y para el militar la defensa de la patria. Yo en lo personal les puedo decir que nunca he matado a un hombre, ni tengo pensado hacerlo para nada, en lo más mínimo. En 2 ocasiones, sin embargo, sí puedo decir que podría matar. Una en defensa propia y otra en defensa de mi patria. Siento ese sentimiento grandioso del amor patrio. Ahí no creo que tuviera reparo en hacer, pero fuera de ahí. Bueno, queridos amigos, ahí va el poema de la Revolución, para que vean lo terrible que fue. Y él anduvo ahí. Tronó el cañón y retembló la tierra, de la orilla del mar a la alta sierra, y todos se aprestaron a la guerra. Fue como el huracán, volcó los montes, batió llanuras y arrasó ciudades, resonó por los amplios horizontes con la furia de bélicas deidades, y era el fragor tropel de mastodontes acosados por roncas tempestades. El valor indomable en los combates arreció de la lucha a los embates, al sentir del furor los acicates. Oscilaron los montes y los mares, presintiendo el horror del cataclismo, cual si titanes rudos a millares desgarraran los senos del abismo. Rodaron por la tierra los altares que levantara el torpe fanatismo,
brilló la libertad y ornó la gloria, la página más bella de la historia. Perecieron los hombres, mas ilesos salieron los principios, y son esos que en la Constitución están expresos. Y una vez y otra vez, el monstruo fiero, la hidra de la reacción, batió sus alas, con fingido ademán y gesto artero, ante las gentes desplegó sus alas. Mas el pueblo, consciente de su fuero, a sus halagos contestó con balas, y una vez y otra vez fue destrozada y al abismo del Tártaro arrojada. La gran revolución no ha terminado, luchan el porvenir contra el pasado, la era de reformas ha empezado. Oh égida del pueblo, sigue, avanza, no te detengas al clavar tu lanza en el crestón más alto de la sierra. Elévate al cenit de la victoria, que para sostener tamaña gloria será pequeño pedestal la tierra. Prosigue, mientras yo, un legionario que también por el pueblo he combatido, víctima del criterio de partido, los grillos tengo al pie del presidiario, mas rechazo el baldón de reaccionario que la adversa fortuna me ha valido. Mi tío se lo ofrezo a Chicontepec como villista, lo agarraron y ahí lo metieron a la cárcel de Chicontepec. Entonces, y no importa que en negra catacumba yazga a la argolla vil encadenada, nada me importa que al dolor sucumba si el porvenir del pueblo se ha salvado. Escuchad el clamor, ya se derrumba el carcomido alcázar del pasado, y de sus ruinas surge y se levanta el alma nacional que a gloria canta. Quisiera yo leer algo de la toma de Zacatecas, en la que él estuvo presente y escribió este romance. Él lo escribió en plena lucha. Le dedica el poema al general Felipe Ángeles y a Pancho Villa. Es formidable el romance de la toma de Zacatecas. Si ustedes me lo permiten, leo algunas estrofas, y si no, aquí concluyo mi intervención. Si quieren, leeremos algo. Lo escuchamos, ¿no? Por favor. Una consulta. Romance, la toma de Zacatecas. Era el 23 de junio de 914. Los constitucionalistas de la División del Norte, unidos a los muchachos de las otras divisiones, ponen sitio a Zacatecas desde los cercanos montes y la ciñen y rodean con un círculo de bronce. Soldados de las tres armas han tomado posiciones. Se emplaza la artillería del día anterior en la noche, en las minas de La Plata, detrás de unos paredones. El general Felipe Ángeles recorre el campo dando órdenes. En su curel y famoso, de agradable y muelle trote, tras él caminan Cervantes, Valle y Bazán, y al galope van Monteros y Eduardo Ángeles en sus caballos mejores. Todo está listo. Las tropas, que suman 20.000 hombres, solo esperan un aviso, una señal, una orden para lanzarse al asalto de las fortificaciones. El enemigo está alerta, coronando las alturas de Loreto, Sierpe, Grillo, los clérigos y la Bufa, verdaderos nidos de águila, con sus posiciones. Son sus posiciones. Ruda va a ser la batalla, y correrá sangre mucha, pues todos son mexicanos, y el heroísmo y bravura son patrimonio de todos los hijos de Moctezuma. A la vista de tal cuadro que una catástrofe anuncia, sostiene muda batalla el entusiasmo y la angustia. Y de todas las conciencias surge inquieta esta pregunta: ¿de quién será la victoria?
¿Quién perecerá en la lucha? La naturaleza calla y las almas están mudas. El plan de ataque, creación de una inteligencia lúcida, concebido sin tropiezos, por el general Ángel, por supuesto, puesto en práctica sin dudas, de victoria es garantía, de una victoria fecunda para el bienestar del pueblo, de un país que se derrumba. Por un ataque de frente se principiará la lucha, las tres armas en concierto, dándose eficaz ayuda, la salida al sur tapada y al este reserva mucha para darle masa y golpe al enemigo en su fuga. De tiempo en tiempo disparan los cañones en la bufa, mas en el campo rebelde ningún sonido se escucha. Esperan todos que suenen las 10, la hora oportuna para avanzar con arrojo a conquistar las alturas. Muy bella está la mañana, muy apacible, muy pura. Tendido en el horizonte un celaje se dibuja allá lejos y parece como una palma que augura la victoria de las armas que por libertad nos pugnan. Sobre las pobladas cimas el sol sus rayos fulgura, la brisa plegó sus alas, ni un pájaro del cielo cruza. La hora trágica llega, la catástrofe se anuncia. ¿De quién será la victoria? ¿Quién perecerá en la lucha? La naturaleza calla y las armas están mudas. Súbito en Hacienda Nueva truena la fusilería. Ha comenzado el ataque el valiente Pancho Villa, que en su alazán poderoso y a vanguardia de sus filas entra el primero al combate lanzando sonoros pilas. Los 24 cañones de todas las baterías que están entre Betagrande y Zacatecas tendidas, una lluvia de metralla de acero y plomo vomitan y las granadas estallan arrebatando las vidas. El coronel Gonzalitos y Ceniceros caminan con Aguirre Benavides, mandando la infantería, y atacan la tierra negra que se halla sobre la línea de la Bufa, protegidos por 2 de las baterías de Saavedra, las más próximas a las huestes enemigas. Raúl Madero se lanza con denuedo y bizarría sobre Loreto, queriendo llegar muy pronto a la cima. Por cañones de jurado su brigada es protegida y siembra el terror y el pánico en los soldados de arriba. Por el sur, por San Antonio y por Guadalupe, brillan en boca de los cañones chispazos de luz rojiza. A la lumbre sigue el trueno, la bomba en los aires silba y en las cumbres de los cerros explota y aterroriza. Al frente de los rebeldes responden los gobiernistas. Por todas las partes se brega, pronto se generaliza la lucha, que va creciendo como ola enfurecida, que avanza, se encrespa, choca y se revuelve y se agita. Ruge el cañón con estruendo, zumban las granadas, silban los proyectiles de acero de rifles y carabinas, y el fragor que va creciendo y que el eco multiplica simula un desgarramiento de las montañas vecinas. Loreto y la Tierra Negra ceden ante la osadía de las tropas asaltantes, que llegan hasta la cima y clavando la bandera, que es de libertad insignia, exclaman: ¡que viva México, que viva Francisco Villa! Llegó la hora suprema, la batalla es más reñida cada vez. De todas partes a Loreto solo tiran. Los insurgentes avanzan bajo una lluvia nutrida de balas y de granadas, a veces en marcha oblicua, y se encorvan, porque ante ellos sopla con furia inaudita como un huracán de plomo, como ráfaga fatídica que troncha, derriba, mata, despedaza y aniquila. En esto llega corriendo el campeón de aquel día, lleno de polvo, jadeante, y pide la artillería. Pero ya el invicto Ángeles ha tomado sus medidas y sobre otras posiciones emplaza las baterías de Durón, que con arrojo apoya la infantería, de Servín, que de la sierpe en las pendientes vacila.
pero el oportuno auxilio renueva sus energías y muy pronto de la loma en lo más alto se mira. De pronto propia granada explota en las baterías más próximas y aparece cuando el humo se disipa un cuadro de horror macabro, entrañas que aún palpitan, destrozadas y fragmentos de huesos y carne viva, todos restos de los artilleros que aquellas piezas servían. No sabe usted qué tristeza me causa ver la agonía de mis pobres muchachitos, así se expresaba Villa. Bien está que otros los maten, mas la desgracia ocurrida me causa profunda pena y compasión infinita. Trinidad Rodríguez muere en el campo de la Lisa, pronunciando el sacro nombre de nuestra patria querida. Rodolfo Fierro anda herido y se bate todavía cual guerrero legendario de las edades antiguas. Bravos soldados del pueblo que a la patria dais la vida, una inmarcesible gloria con sus alas os cobija. Con la toma de la sierpe la victoria ya se inclina del lado de los rebeldes, porque esta loma domina las alturas de la Bufa y del Grillo. Se diría que en los contrarios la idea de la derrota germina. Los insurgentes avanzan con hidalguía, la resistencia es más débil, las trincheras primitivas abandonan a los otros y hacia Zacatecas guían sus pasos. Bajan y suben, detiénense en las colinas, vuelven a bajar y entran a la ciudad. Confundidas las tropas por Guadalupe intentan una salida y se vuelven, pues Natera, Domínguez, Triana y Urbina, Bañuelos y los Arrieta en masa los acribillan. Busca la salida al norte, se aturde y arremolina, y un pánico indescriptible se refleja en las pupilas de los soldados que, locos, con la conciencia perdida, en desordenada fuga al este se precipitan. Mi general, ya ganamos, le dice Ángeles a Villa. Lo que falta los muchachos lo harán solos, a fe mía. Lo que entonces ocurrió, el recordarlo horripila. Los soldados arracinos en las cañadas caídas, de todos aquellos hombres, de las huestes fugitivas, de los 12,000 soldados que a la ciudad guarnecían, 100 solamente escaparon, con Argumedo y Medina Garrón, que mandaban jefe a las legiones huertistas. La toma de Zacatecas con broche de oro cerraba una serie de victorias sobre las huestes tiránicas. El traidor, el asesino de las libertades patrias, el verdugo de Madero, de Pino Suárez y tantas otras enhiestas figuras, glorias de la democracia, huye cobarde llevándose el dinero de las arcas de la nación y abandona en el Dresden nuestras playas. La historia que es justiciera solo ostentará en la página que a Huerta le corresponde un borrón y estas palabras, escritas con fango rojo, el hombre de las bravatas, y al final esta sentencia fue reo de lesa patria. Digna fue de un bello canto la toma de Zacatecas, y el patriotismo insurgente digno es de una epopeya. Que arranquen de sus cordajes sonoros las liras épicas, marciales sones y notas con clarinadas bélicas, como rugir de cañones entre las abruptas sierras para cantar las hazañas de las legiones libérrimas. Y a todos los paladines
que cayeron. Y a todos los paladines que cayeron en la brecha, que el hierro del despotismo entre sus filas abriera, de las leyes en defensa y por salvar a la patria del baldón y de la afrenta, vayan mis humildes cantos del alma pálida, pálida ofrenda que deshojo en su memoria cual si fuesen rosas frescas. Chihuahua, septiembre de 1914. Muchas gracias al maestro Cuerda. Nos está dando muchas lecciones, entre ellas la de oratoria también. Muy amable, muchas gracias, repito, maestro Cuervo. Quiero agradecer la presencia de dos personas, dos amigos que están acá, y nombrar a Víctor Manuel Vázquez Gándara, expresidente de la Asociación Mexicana de Educación del capítulo de Veracruz, que se encuentra aquí. Qué bueno que llegaste, Víctor, gracias. Y también la de mi amigo Armando Rodal, que fue presidente de Castilla y diputado por el distrito de Chicontepec. Después de estos puestos políticos regresó a su actividad previa. Sigue siendo un campesino, entonces creo que es un motivo de admiración. Estos pasajes de la revolución que nos hace el favor de evocar el maestro Cuervo me llevan a darme cuenta de la importancia de la educación en la formación que tenemos como país, y hemos estado a lo largo de este año reviviendo algunas cuestiones desde el punto de vista de las armas, como mencionó en varias ocasiones el maestro, desde el punto de vista de lo que tuvo alguna relevancia precisamente a través de este derramamiento de sangre. Pero creo que una de las consecuencias más importantes de este proceso está en la educación que maestros como el tío de nuestro conferencista y él mismo, nuestro conferencista, tienen una importancia fundamental en el desarrollo de las conciencias y de las mentes, no solamente de los veracruzanos, sino de todo el país. Esta herencia de la revolución creo que es la más importante, y me parece que tiene que ser todavía estudiada. Necesitamos hacer una investigación sobre la importancia de la siembra de estas ideas en las mentes de los jóvenes de entonces, y que ahora desafortunadamente pues ha estado ausente, pero necesitamos regresar a ello. Escribí unas pocas líneas sobre esta cuestión del estudio que estamos haciendo a nivel del colegio, que se las voy a leer. Es un texto muy breve. Dice: toda historia en general, pero en particular toda revolución, tiene facetas que se observan como un caleidoscopio según va girando el tiempo. Cada presente ve lo que le interesa, dejando a un lado los demás. El Colegio de Veracruz, a través de estos foros políticos, está ahora acudiendo a la historia de los revolucionarios veracruzanos, pues los tiempos de transformación son los que hoy nos importan.
Reinvestigar lo ya hecho significa recategorizar el pasado, por lo tanto, reordenarlo. Por supuesto, el pasado no va a cambiar, ni estamos escribiendo una novela, sino que es necesario volverlo a ver con otros conceptos en la mente para poder nuevamente historiografiarlo. Un ejemplo sencillo tiene que ver con la categorización espacial que responde tanto a la geografía como a la política y a la historia. El largo territorio de Veracruz está más cerca de otros estados que contienen su propia conformación histórica debido a la geografía que forma espacios sin consultar a la política. De esta forma, podemos hablar no de 7 ni de 10 regiones, sino solo de 3, norte, centro y sur, Veracruz, claro. No se trata de un capricho ni de una mera facilitación del estudio, sino de alcanzar una coherencia geohistórica como lo estudia la Escuela de los Anales. Aquí solo esbozamos esta autoproyección en la época pre-revolucionaria. Es curioso, sin embargo, advertir un hecho político compartido en el año de 1906, cuando en las 3 regiones del Estado el jefe de un levantamiento que a posteriori se identificará como pre-revolucionario. En el norte, el territorio de la Huasteca, que es el que comentó ahora el maestro Cuervo, es un área que comparte naturaleza y culturas, cuya etnografía está siendo estudiada con mucho interés, que comparten la antropología y la lingüística. Los resultados de esta comunidad ampliada durante el periodo novohispano producen, por poner un solo ejemplo, una música común. El son huasteco, ciertamente una unidad musical que incluye instrumentos, música y letra que se comparte ahora en toda la región, aunque pertenezca a varios estados. Pero para no salirme del tema que nos convoca, las condiciones de las comunidades indígenas, que este territorio que se vieron afectadas por el proceso de las leyes juaristas sobre la propiedad de la tierra, vivieron a fines del 19 una expropiación que les produjo mayor pobreza, cuando no miseria. El relato del profesor Cuervo lo muestra. Las comunidades indígenas de la región varias veces se levantaron en armas o recurrieron a procedimientos legales para ampararse de los abusos de las compañías petroleras extranjeras que encontraron el energético en la Sierra Madre Oriental. Nuevamente la geografía marca la historia. En el centro predominó el comercio como la principal actividad económica, creando un corredor comercial que fue vital para la Nueva España: Veracruz, Jalapa, Orizaba, Puebla, Ciudad de México. Este oriente orientó el desarrollo económico, incluso después de la independencia, pues su fuerza mercantil, financiera y fiscal lo hicieron indispensable para los gobiernos de México naciente. De ahí los 4 presidentes nacionales de origen calafeño, y de ahí que Juárez haya convertido al puerto de Veracruz como la capital provisional del país, acto que repitió por las mismas razones el señor Carranza. La economía, la política y la historia de esta región central del Estado entonces están ligadas a un epicentro nacional más que al propio Estado de Veracruz. En el sur tenemos otro conjunto de coincidencias que unen los municipios de esta región a otras circunstancias, como el Istmo de Tehuantepec, que llamó la atención como conector interoceánico al mismísimo Hernán Cortés, y que determinará su evolución en la colonia en el largo siglo XIX como un estado político común, como un espacio político común. El estado del Istmo, con capital en Minatitlán, y de la cual Porfirio Díaz fue gobernador. Aquí la lucha prerevolucionaria y revolucionaria determinará también una lucha común de pueblos originarios y líderes oaxaqueños y veracruzanos compartidos. Pero estoy tocando un tema muy sensible que puede producir disgusto al orgullo veracruzano, que insiste y defiende su espacio territorial. No se toca, tanto en el medio social como en el académico.
ruego que por felicito a la persona de mi cuerpo y agradezco la atención de todos ustedes. Muy amables. Si tenemos alguna pregunta, por favor, público presente, comentarios. Muchas felicidades, maestro Cuervo. Siempre es un placer escuchar tanta sabiduría. Yo nomás le quiero preguntar, ubicar el tiempo, la biografía de su tío, en qué año nació y en qué año murió. Muchas gracias y nuevamente muchas felicidades. No soy maestro, gracias. Pregunta muy interesante, saber el año en que naciera mi tío. Yo conozco la obra de mi tío porque crecí en el rancho donde él vivió, hermano de mi padre, allá en el municipio de Izhuatlán, pero de él solo sabía de memoria algunas de las poesías del Sendero Sentimental, que es un libro de casa, pero no hay fuentes donde pudiera yo. Lo intenté y no tengo ni texto ni nada. Yo fui el último hijo de mi padre, el menor. Mis hermanos mayores, no sé a dónde, bueno, sí sé, pero no sé si se llevaron algún documento. Mi papá nunca me dio nada. De mi tío solamente sé que lo trataron con mucho cariño, mi papá y mis familiares, diciéndole tío Panchito, el tío Panchito, o don Panchito, pero lo único que puedo deducir es que nació sin duda a finales del siglo anterior a finales del siglo XIX, porque cuando Madero inicia su lucha en 1910, mi tío Francisco empieza a tener interés en participar en la revolución al lado de Francisco y Madero, viviendo en Izhuatlán, ya habiéndose recibido de maestro normalista. Entonces yo calculo que nació a finales del siglo XIX, y para el inicio de la revolución tendría poco cerca de 20 años. Y ya 20 añero, unos 23, 24 años, ya maestro normalista titulado, participa directamente en el maderismo, ahí en su pueblo natal, y después, muerto Madero, asesinado Madero, se va con el general Francisco Villa a luchar al norte, y allá es donde realiza su mejor actuación como revolucionario, que toma las armas, porque allí es uno de los combatientes de la toma de Zacatecas, y ahí escribe este hermoso poema, este romance, que fue muy apreciado en su momento, porque por ahí leí un libro cuando se conmemoró el centenario de la Revolución, en 2010. Leí por ahí un libro escrito por un señor de nombre Adrián Aguirre Benavides. Y ese librito, no sé por qué se me perdió en la casa, porque se suelen perder cosas que son muy importantes. Lo hubiera querido citar aquí, pero lo perdí. Pero ese libro justamente explica a Aguirre Benavides, Adrián, que dentro de las filas de la revolución venía un joven normalista. Él narra en ese libro eso que estoy diciendo. Venía un joven normalista de nombre Francisco Cuervo Martínez, quien escribió un hermoso romance que a la letra dice: ese es el que yo acabo de leer. Viene en ese libro, pues bueno, viene en el Sendero Sentimental, en el libro de Poesía Objetivo y en otros textos. Pero que una persona hable de eso que realizó mi tío Francisco ahí en la toma de Zacatecas es muy interesante, muy importante. Nos da mucho orgullo que mi tío no solamente haya sido de ideas revolucionario, social y liberal, porque también abrazó el liberalismo en su significado más puro, como la lucha por la libertad del hombre, pero también por la justicia, que es el aspecto social de toda revolución verdadera. Y mi tío
en sus producciones literarias, en sus poemas, en sus escritos, refleja esa ideología. Por eso fue maderista y por eso fue vivista, por esa formación. Entonces, eso es lo que le puedo decir, pero ¿Y cuándo murió? Relativamente joven, según me lo platicó una hermana mía que convivió con ella, una hermana que ya murió. Yo soy el último de los hijos de mi padre, pero mi tío murió relativamente joven. Después de 1940, yo nací en 42, él debió haber muerto poco después de que yo naciera, o por esos años debió haber muerto, porque toda su obra se produce en la década de los 20 y los 30, es decir, hasta el término del cardenismo, o sea, termina el general Cárdenas. Su gestión pues, murió después, en el 40 y tantos, debió decir. Así es. Tienes un buen motivo de trabajo. Dígame, Sí. maestra, perdón. Compañero, lo felicito y le agradezco el haber introducido en esta parte de la historia de México que estoy ansiosa de conocer. Pero me pareció extraño que aquí está ausente absolutamente la mujer. O sea, las mujeres no se mencionan. O sea, no hay una perspectiva de género aquí. O sea, las mujeres no existen. Y eso en el momento actual me parece muy grave, porque las mujeres hemos tenido siempre un papel protagónico en la historia de los pueblos y de la independencia. Y no hay que olvidar que Gabriela Mistral, paisana mía, estuvo aquí contribuyendo a la educación de las jóvenes, de las niñas mexicanas. Vasconcelos, me parece que fue el secretario de Educación Vasconcelos que trajo Gabriela Mistral. Y aquí hay un monumento a ella y un lugar que la recuerda, ¿no? Eso quería señalar. Gracias, Eugenia, le voy a dar respuesta. Mire, estoy de acuerdo con usted que no mencione nada, porque dije lo que está